Sí, este circuito como alarma cuando se activa realiza una llamada para avisarte que detectó un movimiento en ese lugar. Y aquí te explico cómo lo hice. Veamos. Primero, como sensor de movimiento, uso este interruptor magnético de apertura, especialmente diseñado para colocarlo en las puertas y ventanas de la casa. Trabaja como un simple interruptor mecánico, encendiendo y apagando un circuito, pero usando el magnetismo para realizar esta acción. Tengo videos completos sobre este sensor, visítalos. Lo haré trabajar con una tarjeta Arduino el modelo Nano, para controlar con programación el sensor en el puerto analógico A3, con una resistencia pull-down. Aquí un esquema con simbología para guiarte. Con este código definimos con un nombre dónde se conecta el sensor, pero la configuramos como una entrada digital. Habilitamos el monitor serial, luego capturamos en una variable la información que detecta el sensor y lo enviamos para mostrarlo en el monitor serial cada segundo. Y esto es lo que resultaría. Nos muestra el número 1 cuando están juntos ambas piezas. Cuando se distancia el imán del sensor, nos muestra un 0. Con esta información podremos automatizar un sistema de alarma. Aumentaré un buzzer pasivo para generar un sonido de alerta cuando el sensor detecte movimiento. En el puerto número 6 lo conectamos. En el código lo definimos con un nombre en el número del puerto conectado, se lo configura como salida y con este comando activamos un sonido y con este lo desactivamos. Para que funcione junto con el sensor, lo realizamos con un bucle condicional llamado while, que siempre repite cuando la pregunta es correcta. Por ejemplo, aquí pregunta si el sensor es igual a 1, o sea que está cerrado o activo. Si es cierto, siempre repetirá ese bucle. Pero ¿qué pasa si el sensor no detecta el imán? Se activará el buzzer durante un tiempo y se apaga. Y es porque la pregunta del while ya no será verdadera. Dejará de repetir ese bucle y pasará a las siguientes líneas, que es donde se encuentra la activación del buzzer. Ahora, para que el circuito realice una llamada a un celular, necesitamos usar este módulo que sirve para controlar los chips o líneas telefónicas, módulo SIM 800L. Tengo un video completo de cómo usarlo, visítenlo. Este módulo solo trabaja con 4.1 voltios, por lo tanto uso este regulador de voltaje para variar los voltios antes de conectarlo al módulo lector de SIM que necesita para funcionar. Y así podré alimentarlo con un voltaje máximo de 12 voltios, usando este cargador de 2 amperios, lo cual aprovecharé para alimentar al Arduino Nano en el puerto BIN. Conectamos los pines de comunicación serial entre Arduino y lector de SIM y usamos su antena pequeña. En el código, verifiquen si hay comunicación entre el módulo lector de SIM y si reconoce la línea telefónica. Luego con este código testeamos si puede realizar una llamada telefónica de forma directa a un número celular. Si lo hace bien, entonces solo deberán añadirlo al código principal como una subrutina y lo pueden usar en cualquier parte del código. En este caso, usarlo después de que se active el buzzer. Entonces, cuando alejamos el imán del sensor, se activa el buzzer y realiza una llamada telefónica. Pero solo por un tiempo y se apagará sola. Si quieres volver a activar la alarma, colocan en su lugar el sensor, vuelven a reiniciar el Arduino y ya estará activado la alarma para detectar movimiento.
y ya puedes colocarlo en cualquier parte de tu casa para que detecte el movimiento y te alerte con una llamada telefónica. Obviamente ustedes podrán modificarlo la forma de encenderlo, mantenerlo o desactivar la alarma. Ahí les dejo los archivos para que lo descarguen en la descripción de este video. Si tienen sugerencias constructivas para mejorar este proyecto, por favor yo los leo en los comentarios. Y sigan este canal de YouTube para seguir aprendiendo juntos más proyectos electrónicos y poder compartirlos por aquí. Chao.